abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí. Buenos días, hermanos. Mi persona honrada en poder compartir en esta ocasión la meditación que corresponde para hoy. Realmente es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con sus hijos, con la iglesia del Señor. En esta ocasión quisiera compartir la palabra que está en Lucas, en el capítulo 22, del 54 al 62. Y el contexto es cuando lo toman al Señor prisionero y lo están llevando para ser juzgado. Y en ese contexto dice así Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eras de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Señor Jesús, queremos entregarte este tiempo. Queremos exponer tu palabra y aquello que has puesto, Señor, en nuestro corazón. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, exponiendo tu palabra en nuestros corazones, Señor, y alumbrándola, Señor. Queremos entregarte, Dios, para que tú hables, tú edifiques, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El título de esta meditación le ha llamado Una mirada de amor. El tema principal es el amor del Señor. Y como introducción podríamos decir que una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo puede decir todo. Y esto es verdad. Recuerda la relación que tenías con tus papás o con tus abuelos o con tíos, tal vez cuando acudías con ellos, cuando algo había acontecido en tu vida y les contabas, les manifestabas tu preocupación o tu preocupación, digamos, de poder esperar de ti tal vez una palabra de aliento, un consuelo, tal vez un consejo. O recuerda ahora cuando, si eres papá, y cuando tus hijos vienen a ti, mirándote a los ojos, te cuentan sus problemas, aquello que aconteció en el colegio, en una reunión, y tal vez los ha incomodado de alguna manera, o ha pasado algo que los ha inquietado en su corazón, y te lo cuentan. Pero lo primero que se hace es un contacto visual, una mirada. Y antes de que manifestemos algo, ya nuestra mirada dice mucho, ¿no?
y ellos están atentos a aquello. Y es verdad que nuestros ojos dicen mucho antes de que hablemos. En este caso, llama la atención que solo en el Evangelio de Lucas registre este detalle sobre la mirada de Jesús a Pedro, después que éste lo negara 3 veces. Y esta cápita le vamos a denominar una mirada de amor. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Ese miró, que en griego es blepo, lo que hace es manifestarnos de un verbo que utilizado sugiere una mirada fija y resuelta. Es decir, el Señor no le importó la negación, porque Él ya lo sabía de antemano. Y en este punto permítame hacer una apreciación tal vez un tanto personal. Yo no creo que esa mirada haya sido como un reproche, un reclamo, una recriminación a Pedro por la negación, porque el Señor ya lo sabía. Creo que más por el contrario era una mirada de amor. Una mirada de ratificación de aquello que antes ya había decidido el Señor, de llamarlo Pedro como su discípulo, como su apóstol. Una mirada que expresaba: pase lo que pase, aún te amo. Me has negado, pero te amo. Sin embargo, el pecado de Pedro no era cualquier cosa. Era el apóstol que desenvainó su espada y cortó la oreja de un hombre, pensando que podía amar al Señor valientemente. Pedro era el apóstol que confesó que Jesús era el Cristo. Él era el Cristo, que era el Hijo de Dios. En otra ocasión le dijo: tú tienes la vida eterna, ¿a quién iremos? ¿Quién hubiera pensado que Pedro pudiese tropezar de semejante manera? Y no tropezó delante de un sumo sacerdote, de una autoridad jerárquica en ese entonces, ni cayó delante de Pilato, que tenía tanto poder, sino que cayó justamente delante de una pregunta hecha por una criada. Negó al Señor una vez y otra vez, y finalmente comenzó a maldecir y a jurar negando al Señor. La segunda parte del versículo 61, Lucas 22, 61, dice: Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor se volvió a Pedro y lo miró. Esto indica que él ya lo sabía, obviamente. ¿Qué haría ahora Pedro? Nunca más se atrevería a ir delante de su Señor, de aquel que lo había llamado, aunque él le ame. No tendría la osadía de acercarse a él, pues estaba su pecado, su negación, su falta, su gran falta delante de él que lo separaba. Probablemente nunca más podría acercarse a su Señor. En el versículo 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo no llorar amargamente después de haber hecho semejante desprecio al Señor, aquel Hijo de Dios que lo había llamado a su servicio, aquel Señor que había sido revelado a él por el Espíritu Santo de quién era verdaderamente el Señor? Y seguramente Pedro también se acordaba de esos acontecimientos en los cuales él había dicho, por ejemplo, en Lucas 5:8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 22:3, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mateo 26:33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es decir, Pedro tenía todo el peso del pecado que lo abrumaba en ese momento, llevándolo a salir de ese lugar y llorar amargamente. Todo este momento lo puso tan mal, tan vulnerable, para que el diablo pudiese zarandearlo como quería.
No podía ser más insufrible ese momento donde Pedro tenía ese sentimiento tan grande de vergüenza, haber negado a su Señor. Lucas 22:62, y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Sin embargo, es aquí donde descubrimos al Pedro verdadero. No en su traición, sino en su arrepentimiento. Un Pedro arrepentido que salió de ese lugar, de ese patio, y lloró amargamente. Amado, este relato nos recuerda no solo nuestra propia debilidad humana, nuestra propia condición, sino también la gracia divina. Cuando leemos la Escritura, es como un espejo para nosotros también, donde recordamos, vemos cosas que han pasado en nuestra vida. Es decir, tú te miras en este pasaje. ¿Has negado alguna vez al Señor? ¿Has sentido vergüenza? ¿Has llorado? ¿Te has arrepentido de haber negado al Señor? Con una acción, con un pensamiento, con un acto. ¿Te has dejado llevar por algo, negándolo al Señor? Pero ante este arrepentimiento genuino de Pedro, el Señor proveyó un pequeño y gran detalle. Y a este punto le vamos a llamar un mensaje de amor. Marcos 16, cuando habla de la resurrección, manifiesta diferentes eventos, digamos, que han sucedido desde cuando fue crucificado. María Magdalena y otras mujeres, el sábado en la tarde, hacen compra de algunas especies para ir al día siguiente al sepulcro. Eso está registrado en el capítulo 16, desde el versículo 1 al 7. No vamos a leer todo por el tiempo, pero vamos a ir a lo más importante. Ellas van al día siguiente a la tumba y están pensando cómo vamos a mover la piedra, quién nos va a ayudar para hacer tal cosa. Pero cuando llegan, se asustan porque la piedra ya había sido recorrida, ya estaba abierta la tumba, y ahí encuentran a un ángel. Y en el diálogo que tienen, él les dice: no se asusten, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y el ángel les dice: ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron, ¿no? Les muestra el lugar donde estaba. Y ellas seguramente miraron y vieron que no había nada. Pero el mensaje en este evangelio, también, que es algo muy singular, solamente en Marcos 16 está registrado el mensaje que les hace el ángel a estas mujeres, y les dice en el versículo 7: pero id, decid a los discípulos, o a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Es decir, el Señor ya les había dicho que se iban a encontrar allá, pero ellos todavía no se habían movido. Este evangelio nos relata este énfasis que hace en cuanto al mensaje dirigido expresamente a Pedro. Es decir, el ángel que estaba en el sepulcro no dijo: id a los discípulos y a Juan, el amado del Señor, díganle esto, o tampoco dijo: id a los discípulos y a Tomás, que aquel que dudaba de la resurrección. No dijo eso. Dijo el ángel expresamente, específicamente, y a Pedro. Una ratificación de amor de Dios para con él. 3 días antes Pedro había cometido un gravísimo pecado. Sin embargo, ahora el Señor le estaba ratificando su llamado en amor. Había mandado a llamar el Señor y a Pedro, específicamente, allanando el camino para que Pedro pudiera quitarse ese temor que tenía por la negación que le había hecho.
y como un aliento a su corazón. Y a Pedro conlleva una ratificación de amor de parte del Señor hacia su discípulo. Cuando el Espíritu Santo escribió la Biblia, escribió la palabra del Señor, especialmente nos mostró que las pocas palabras que parecían ser insignificantes para Mateo, Lucas y Juan eran inolvidables e importantes, en este caso para Pedro. La palabra de gracia es especialmente memorable para aquel que recibe la gracia. Ahora bien, el texto principal nos hablaba: volvió el rostro del Señor y miró a Pedro. Hay miradas y miradas. Este punto le vamos a llamar una mirada de muerte. ¿Hay miradas que matan? Sí. Y no me estoy refiriendo a las miradas que contienen un enojo temporal, sino a aquellas miradas que posibilitan perder la vida. Es decir, tal vez hemos tenido alguna experiencia de ver a una persona muy enfadada, enojada, lastimada y con una mirada que quería matar a la otra persona, ¿no es cierto? Pero ¿hay miradas que posibilitan la muerte? Sí, que generan la muerte, sí. Y he estado revisando el texto en Génesis. También lo vamos a contextualizar rápidamente para que podamos llegar al punto que quiero hacer énfasis. En Génesis 19 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? Seguramente lo han revisado, hemos escuchado a través de diferentes prédicas. Y desde el versículo 17 al 26 habla cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, visitan la casa de Lot y están allá. Y la gente los está buscando para abusar de ellos, de los ángeles, ¿no? Y ahí está, ese es el contexto. Y vamos a leer el versículo 17. Dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Es decir, los ángeles los toman a Lot, a su esposa y a sus hijas. ¿Y qué les dicen? Escapa por tu vida y no mires tras ti. No mires tras tuyo. Los acontecimientos siguen relatándose. Ahí Lot también dice: está bien, pero él incluso pide irse a otra ciudad. Y los ángeles dicen: bueno, el Señor te ha concedido irte a otra ciudad, ¿no? Pero en el versículo 26 dice: cuando ya salían, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. De seguro esta palabra la conocemos. Permítame hacer el siguiente énfasis y puntualización de esta ocasión. En ese entonces me imagino que la vida en las urbes, en las ciudades, era mucho más llevadera, digamos así, que la vida en los montes, ¿no? En ese entonces habían personas que vivían en los montes, y así es como los ángeles le dicen: escapa, sal de aquí, vete a los montes, ¿no? Y es que Lot les pidió que trasladarse a otra ciudad. Puede ser que en ese tiempo haya sido muy llamativo vivir en las ciudades, ¿no? Algo los atraía, era más confortable, etc. Por eso es que querían estar en la ciudad. El caso, pero es más crítico con la esposa de Lot, que no obedeció la advertencia de no mirar atrás, y lo hizo convirtiéndose en sal, dicen, ¿no? Por consiguiente, perdió la vida. Es decir, la referencia que hace de mirar atrás, mirar el mundo, mirar aquello que iba a ser destruido. Con esta mirada, la esposa de Lot perdió la vida. Había perdido esa oportunidad que le dieron los ángeles de salvar su vida. Pudo más su atracción al mundo y no resistió de volver la mirada hacia lo que ella había atesorado,
a lo que ella se sentía atraída y se había conformado con él. La palabra nos enseña. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos de 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este acápite podemos resumir que nuestra mirada está puesta en el mundo y esta sí nos puede quitar la vida. Si nuestra mirada está en el lugar equivocado, van a haber consecuencias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reenfocar nuestra mirada. Querido hermano, hermana, la mirada es una elección. El que mira decide fijarse en algo en concreto y por consiguiente a la fuerza elige excluir de esa atención a solamente aquello que queremos enfocar con nuestro campo visual. Mirar, enfocar. Es así que, retomando la escritura de inicio, y esta es la razón que cuando Jesús estaba siendo martirizado decidió voltear el rostro y mirar a Pedro para manifestarle y ratificar una vez su amor y entrega en ese momento. Aún las condiciones en las cuales él estaba sufriendo, estaba siendo martirizado. Esa es la razón por la cual la mirada se constituye en la esencia de un mensaje, que sus ojos manifiestan lo que su boca calla. Con la mirada le ratificó a Pedro su amor. ¿A qué estamos prestando atención, hermano, en este tiempo? Tú, hermano. ¿En qué estamos haciendo priorización o énfasis de nuestra atención, de nuestra mirada? O tal vez no estabas interesado en nada y se presentó algo y eso ha llamado tu atención. Y ciertamente te puede estar distrayendo. ¿De qué estamos llenando nuestro ser con nuestra mirada? Revisando la palabra, encontramos en Hebreos 12, versículo 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. No una mirada distraída, no una mirada perdida, sino una mirada decidida. Puestos los ojos en el Señor, quien es el autor y consumador de la fe. De la misma manera que la Escritura hace énfasis en la mirada de Jesús a Pedro, y después de la negación, los ángeles le dan el mensaje: y a Pedro, digan a sus discípulos, y a Pedro, que nos vamos a ver en tal lugar. De la misma manera el Señor habla a tu corazón, hermano. De la misma manera el Señor nos mira ahora con amor, habiendo derramado su sangre por cada uno de nosotros. Es un llamamiento de amor. Enfoquemos nuestra mirada en Él, hermanos. No dejes que tu mirada te lleve a algo perdido y que
por consiguiente te cause la muerte, sino en aquello que edifica, en aquello que permanece. Al leer estas escrituras podemos ver la misericordia y la gracia del Señor. Somos bienaventurados. Hermano, hermana, eres bienaventurada porque tienes la posibilidad de leer la palabra y edificarte, reenfocar, ajustar las cosas y ver nuevamente el rostro del Señor. Si hay cosas que cambiar, hermano, hazlas. Hoy es tiempo. Solamente el Espíritu Santo y el Señor conocen tu corazón, las cosas que están ahí, las cosas que deben ser cambiadas, aquellas cosas que necesitan tal vez ser quitadas. Pero es tiempo, hermano. El Señor nos está hablando, nos está diciendo, te amo. Su mirada puesta en ti. Cruza la mirada con Él. Pon tus ojos en Él. Para que Él te siga hablando, te siga amando, para que te siga edificando. Enfocando nuestra mirada donde corresponde, aquello que es verdadero, a nuestro Señor, logramos tomar, asir, agarrar las cosas que a vida eterna permanece, aquello que nos transporta a esa herencia del Señor. Mira los ojos del Señor, busca al Señor, busca. Seamos diligentes en buscar el rostro del Señor, hermanos. Hoy es tiempo. Y cuando tú le digas, te amo, Señor, esas palabras que estás expresando tengan el peso específico de lo que estás manifestando con tu corazón al corazón del Señor. El Señor te ama. El Señor nos ama. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. No hay cosa más hermosa que mirar, Señor, tus ojos llenos de gracia, de amor, de misericordia. Queremos volvernos a ti, Señor, que nuestra mirada esté enfocada en ti, Señor. Gracias, Dios, por el llamado que tiene cada uno, Señor. Por tus hijos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Del Señor, bajo su sombra
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.